Hola a todos. En el día de hoy no voy a hacer un vlog, sino que voy a explicar lo que tengo en mi móvil. Es un vídeo que hace mucha gente y como me habéis preguntado muchas veces qué aplicaciones utilizo pues, para estudiar japonés, para concentrarme o cosas así, he pensado en enseñaros pues, cómo tengo yo organizado mi móvil y las aplicaciones que tengo. Entonces, para empezar, bueno, tengo aquí como una cuerdita de Totoro muy mona. ¡Qué chuli! Y pues eso, no sé, mi móvil tengo una funda transparente normal con esto. Tengo una de Pokémon también y una lila. Y ya está, pero ahora estoy usando esta. Para empezar, de fondo de pantalla tengo puesto el Vision Board este que hice en unos vídeos anteriores, en el de Reset del 2022, os lo dejaré por ahí arriba. Y luego cuando desbloqueo lo tengo todo en una misma pantalla. O sea, tengo solo esto, en realidad. Esta es la única pantalla que tengo porque me gusta tenerlo todo junto en una. Pero bueno, ya os digo, también voy cambiando como el móvil de vez en cuando, ¿no? Pero esto hace tiempo que ya lo tengo así. Y tengo puesto así un fondo de pantalla de mármol. Entonces, aquí arriba tengo esto que se mueve, que es el calendario, pues para ver lo que hay. Esto es la aplicación de fitness del iPhone, que la utilizo junto con mi reloj. Entonces, esta es la aplicación que utilizo para hacer deporte también. Como veis en los blogs y tal, que suelo hacer deporte, esta es la app que uso. Porque hay un montón de entrenamientos, pues hay yoga, lo que sea, bueno, un montón de cosas y me va súper bien porque te lo registra todo el movimiento y eso. Entonces lo tengo puesto aquí también arriba, el calendario, y en tercer lugar tengo aquí puesto pues ideas, pues voy apuntando como ideas de vídeos que quiero hacer normalmente pues del Animal Crossing o de vlogs y eso, y pues es como que me lleva a los recordatorios esto. Y nada, pues aquí apunto mis ideas. Luego aquí abajo tengo como como un conjunto de apps que se desplaza, un widget distinto, que tengo aquí pues la aplicación de sueño, pues que te dice lo que has dormido, que por cierto hoy he dormido fatal, por lo que veo. Tengo también acceso a las notas del móvil, pues por si quiero apuntar la nota rápido o algo. Y también para ver la batería pues de mi reloj, del móvil y también de los iPods, también me sale aquí. Y es que tampoco tengo tantas cosas en realidad. Luego tengo aquí la agenda de Notion, que ya os enseñé en vídeos anteriores también cómo usaba Notion, y pues nada, aquí tengo la agenda. Principalmente lo uso para las redes sociales esto, de hecho lo he hecho hace una semana esta agenda, pero bueno, como lo que quiero hacer cada día más o menos, pues subir un vídeo, yo qué sé, quiero hacer deporte, pues quiero meditar, entonces me la he puesto aquí en la pantalla de inicio, pero bueno, esto creo que os puedo compartir la pantalla si quisierais, pero vamos que en internet me la he bajado y la he dejado tal cual, o sea, hay un montón y simplemente tengo puesto esto de Notion para acceso rápido. Y ahora vamos como a los conjuntos de cosas. Tengo aquí la cámara, ¿vale? Acceso rápido a la cámara. Y también tengo esto, este juego, que es el de My Hero Academia Ultra Impact. Os lo enseñé en el blog anterior. Normalmente aquí no tenía nada, pero como a este juego estoy jugando bastante ahora, pues lo tengo puesto. Y nada, pues es un juego muy chulo, que ya os lo enseñé y pues eso. Va cambiando, o sea, esto no lo tenía, ¿vale? Antes, normalmente lo demás sí, pero esto lo acabo de poner ahora. Y aquí tengo como aplicaciones de Google en esta primera carpeta. Pues todo YouTube, estudio para ver mis vídeos de YouTube, pues hojas de cálculo, pues internet, maps, las fotos, archivos, etcétera, y YouTube. Y luego en esta otra carpeta, aquí es donde tengo las aplicaciones que uso para estudiar japonés, que son las 4 primeras, o sea, la de Kanji, el traductor, pues para traducir, y luego la de Koban es la que más uso. La de Koban va genial, esta aplicación, o sea, tiene para todos los niveles de japonés, para el N5, el N4, el N3. A mí me va súper bien, porque tienes un montón de cosas. Si picas en vocabulario, pues tienes un montón de opciones, verbos, adjetivos, y realmente pues es súper útil. Yo con esta es con la que he estudiado principalmente para el test, que no aprobé, pero bueno, no pasa nada, yo sigo estudiando porque saqué como casi un 5, entonces me presentaré otra vez, pero bueno, esta aplicación vale mucho la pena. Luego la de Kanji, pues es principalmente para estudiar los kanjis. Y luego esta de Todai Easy Japanese, pues es una como que lees periódicos, que no la uso mucho porque aún no tengo como este nivel y me cuesta mucho entender como la noticia en sí, pues no sé, bueno, en general lo que pone, pero es muy útil en realidad. Y también hay como ejemplos de examen, que esto sí que es también súper útil. Luego esta otra de Hair Routine, es como la rutina de lavado de pelo, ¿vale? Que me dice pues lo que tengo que hacer, o sea, porque en el pelo puedes como reparar, nutrir o
o moisturize, ¿vale? Entonces, pues nada, es como que me dice qué días me toca cada cosa y uso diferentes productos. Pero le pones tú pues las cosas que quieres o el tipo de pelo que tienes, o sea, en realidad, pues eso. No sé, le suelo hacer caso, pero tampoco hace mucho que la uso, aunque en verdad está guay. Luego esta de Workaway, pues aún no tengo iniciada la sesión, pero Workaway es lo que usé para irme a Japón a trabajar, por ejemplo, en la granja de kiwis. O sea, es bueno, es muy famosa esta aplicación. Es como gente que necesita ayuda como de alguien voluntario y le da alojamiento a cambio y comidas y cosas así. Y yo pues para ir a Japón es la que usé. Ahora no tengo acceso porque se paga y yo dejé de pagarlo una vez volví del Japón, pero se paga al año y está muy bien. Entonces me la he bajado porque quizás pronto hago alguna cosa parecida. Pero bueno, este es como para viajar. Luego tengo también la aplicación de Forest, que esta para organizarse y concentrarse es muy útil. Pues aquí plantas un árbol, 35 minutos. Por ejemplo, tengo puesto en el trabajo o pues si quieres proyectos o para YouTube, por ejemplo, si quiero editar vídeos, pues le pongo aquí y le das a plantar, entonces se supone que te va dando monedas y nada, pues este tiempo es el tiempo que has estado concentrado. Puedes ponerle que si sales de la aplicación se te muere el árbol y así pues no usas el móvil mientras estudias. Es como para concentrarse y estudiar, básicamente, como para estudiantes. Y me parece guay también. Luego tengo un acceso directo a anime, FLV, pues si veo anime, pero vamos, que me lleva a internet, o sea, directamente a internet, pero pues cuando veo animes y cosas, pues yo que sé, en el móvil, pues mira, tengo acceso directo y luego los ajustes. Y la última carpeta que tengo aquí abajo, además de las llamadas y WhatsApp y todo eso, pues tengo las redes sociales, así que uso pues el mail, Discord, Twitter, TikTok, Twitch, etc. VLLO, esta app de aquí, es la que uso para editar vídeos, que ya os he enseñado alguna vez también, para editar todos mis blogs y todo, la tengo en el iPad y es donde edito, pero también la tengo aquí. Por si acaso edito algún TikTok o algo, pues lo edito en el móvil, Pinterest, Insta, y esta de Happy Lighting es como para la luz de ahí detrás. Para cuando hago directos, pues ¿veis cómo se enciende y se apaga la luz? Es como para encenderle y apagarla desde el móvil. Y nada, pues esta es la app, básicamente. Y eso es todo lo que tengo en la pantalla de inicio, en realidad. Tengo más apps, pero no las tengo aquí porque no las uso mucho. O sea, aquí en la izquierda tengo el widget del tiempo y 2 de criptomonedas. También una app de podcast. Tengo también... Esto es la lista de la compra. Vale, mirad, esta app es nueva y es una lista de la compra compartida entre Kike y yo, ¿vale? Y tú pones las cosas que quieres comprar y él lo ve y yo también. Y se llama Brink, creo. Brink se llama. Y nada, pues esto también lo estamos usando hace poco, pero es gracioso, la verdad. Y la tengo puesta pues aquí en el lado, o sea, no en la pantalla de inicio, sino como... El iPhone tiene aquí a la izquierda como unos widgets, pues aquí. Y también el Forest, pues los árboles que he plantado salen aquí, o sea, por ejemplo... Esta semana he plantado 2 árboles, este mes, pues esto, el tiempo que me he concentrado, sale y todo. Estoy explicando todas las apps un montón, pero bueno, no sé, pues si os son útiles, a mí la verdad es que me parecen útiles. Y luego, pues aquí está como la biblioteca de apps, por si alguna no la tengo ni en el lado de los widgets ni en la pantalla de inicio, pues la busco aquí. Como Amazon, por ejemplo, pues tengo también Lightroom y Crunchyroll, no las uso mucho, la verdad, pero bueno, es como para editar fotos, para ver anime, el Drive... Tengo también pues el LinkedIn, el Messenger, Line, aquí estos son como redes sociales todo. Aquí como más de edición, pues el Canva para editar fotos también. Snow también lo mismo. Aquí son todas como de dinero, que finanzas y criptomonedas. Bueno, ya te lo organiza el iPhone en verdad. El PayPal tengo, la cartera, pues Imagine, pues para ver el banco de la Caixa, etc. Aquí, estas son como del iPhone. La de Habit también es como para hábitos y cosas que quieres hacer, que también no está mal, lo que, bueno... La usé un tiempo, luego la dejé de usar, en fin, lo típico con estas apps, siempre las uso un tiempo y luego nada. Voy a cerrar toda la locura de cosas que tengo abiertas, madre mía. Vale. Luego de juegos, pues tengo más juegos. Tengo el de BitLife que usamos un día para jugar a los Sims, tengo otros 2 de Otome, de chicos y citas y cosas. Comida, pues también tengo, de comida y de pedir cosas también tengo bastantes, pero no las dejo en la pantalla de ahí, pues para no abrirlas tanto y no gastarme dinero. Pero tengo de Burger King, de Pans, Shein, bueno, lo típico, ¿no? Etsy, AliExpress, etc. Y pues nada, luego está también la de Coursera y la de Benkyo. Estas son como de estudiar. La de Benkyo también está bastante bien para estudiar japonés, pero va mucho mejor la de Kogan. Y Coursera es para hacer cursos certificados, pues que hice uno. Y nada, pues lo tengo ahí. Y luego la de la Meva Salud, por lo del COVID y todo. Y ya está, Salud, Strix es otra de hábitos. Y poco más tengo en realidad, creo. Reddit, Night Sky, es como para ver el cielo, hace 1000 años que no la uso.
libros, pues eso, tiempo, traductor, guía de animales es de Animal Crossing, esta, que va muy bien también. Y ahora sí que creo que esto es todo lo que tengo. Pues ya está. Es que tampoco tengo tantas cosas. O sea, de vez en cuando pues que me agobio con mucha cosa y borro y dejo como solo lo imprescindible aquí. Así que nada, esta es mi pantalla de inicio. Quizás me cambio el fondo. Normalmente me gustan este tipo de fondos ahora. Es como muy chulo. Y quiero cambiar el iPad también y todo. Pixel Art Wallpaper. Mira qué chulo. Es que este tipo de dibujos me gusta mucho. Entonces creo que voy a ponerme esta de fondo. Ya mira, queda mona. Me gusta. En la pantalla bloqueada voy a dejar... Mira qué chuli, pues queda bien. Voy a dejar el Vision Board. Pero sí, este tipo como de dibujos me gustan bastante. O sea, el pixel art últimamente. Mirad qué chuli. Y pues creo que pronto haré también un vídeo como personalizando el iPad y os enseño lo que tengo en el iPad y en el reloj, porque también lo puedes personalizar, y pondré este tipo de diseños. Y bueno, pues hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de algo, que alguna app os haya gustado y os la bajéis, o que os haya entretenido y que os haya gustado. Decidme en comentarios, pues no sé, qué os ha parecido más interesante, si tenéis alguna de las apps y tal. Y os dejaré el botón de suscribiros a mi canal por si no lo estáis, y también algún otro vídeo de vlogs y tal, para que sigáis viendo, y nos vemos en el siguiente.